Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez y esto es Pregúntenle al Paz. Y me hicieron muchas preguntas, no puedo decirlas todas, son diversas, se parecen todas ellas, pero tienen que ver con esta, yo fabrico este resumen de pregunta. ¿Cómo nos comportamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué decimos? ¿Qué pensamos ante los acontecimientos actuales que parecen apocalípticos? Ante las condiciones actuales que nos dicen que ya se va a acabar el mundo, algo así. Muy bien. La respuesta que yo di la semana pasada, hoy voy a dar una vez más esas respuestas, digamos segunda parte, y es esta: seamos cristianos de los últimos tiempos. Seamos cristianos de los últimos tiempos. No hay nada, no hay nada anormal ni nada curioso que tengamos que hacer además de esto. Seamos cristianos. De hecho, la idea es que, la respuesta es que hagamos lo que siempre debimos hacer y debemos hacer, ser cristianos de este tiempo. Y la semana pasada dijimos algunas cosas: cuidado con el futurismo, esa idea de que todo lo que dice la Biblia es del futuro; cuidado con el sensacionalismo, creer que la Biblia fue escrita para causarnos hacia nosotros un impacto y estar temblando de miedo porque viene el anticristo y no sé qué. Y en la semana pasada les dije 10 verdades, déjenme decirlas una vez más aquí para que las recordemos. Nadie sabe cuándo. Aquellos que dicen que sí saben cuándo están mintiendo o están confundidos, están mal de la cabeza. No es verdad. Nadie sabe cuándo. Jesús lo dijo. Debemos estar preparados. Eso es lo que sí dice la Biblia claramente. No nos corresponde averiguar los detalles. El Señor regresará, sin duda. Será sorpresivo. Por eso nadie sabe cuándo. Será un evento mundial. La historia terrenal terminará. Habrá resurrección de los muertos. Habrá un juicio final. Habrá un destino final para los hombres. Estas 10 cosas están seguras, y en la semana pasada lo demostré con la Biblia, con textos bíblicos que dicen estas cosas. El Señor es muy claro con nosotros en este punto, y nos ha revelado sus planes para que podamos decir: seamos cristianos de los últimos tiempos. Pero sigamos adelante, eso fue como un repaso. Sigamos adelante con la segunda parte de esta respuesta. Sigamos estudiando la Biblia entonces. En el libro a los Hebreos, el autor o la autora se refiere al tiempo presente de su época, de cuando está escribiendo. Ella o él, digo ella o él porque no sabemos que si fue un chico o una chica, pero él, el autor o la autora, cuando está escribiendo, se refiere a los últimos tiempos, pero se refiere a los de su vida, a su tiempo. Mire cómo dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hebreos 1, 1 a 2. O sea, el autor o la autora de esta carta dice: Dios nos habló de muchas maneras, pero en los últimos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo. Ella llama, o él llama, últimos tiempos a cuando Cristo vino y nació entre nosotros. De hecho, se está escribiendo esta carta después, cuando Cristo ya murió y resucitó y fue ascendido a los cielos. Y ella dice: en los últimos tiempos nos ha hablado. ¿Y a qué se refiere con los últimos tiempos? A sus tiempos. Por cierto, eran pasados. Los últimos tiempos para ella eran pasados, cuando Cristo vino. Así es que tengamos cuidado, que hay gente que cada vez que lee en la Biblia postreros días, ya se imagina año 2026, 27, 28. Cuando el escritor que está escribiendo la Biblia dice últimos tiempos, se refiere a sus tiempos. Pedro, en el día del Pentecostés, para explicar lo que estaba pasando, ese día de Pentecostés, hace 2000, y unos 2000, 2025 años más o menos, o 2022 años más o menos hace de eso, cuando sucedió el Pentecostés, Pedro dijo que se estaba cumpliendo lo que dijo el profeta. Y citó un texto, se los leo: mas esto es lo dicho por el profeta: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Pedro, inspirado por Dios, lleno del Espíritu Santo, dijo, no pierda de vista, inspirado por Dios y lleno del Espíritu Santo, dijo: esto que está pasando aquí es lo que dijo el profeta Joel cuando dijo: y en los postreros días derramaré mi espíritu. Para Pedro, los postreros días eran sus días, esos días. En diferentes lugares del Antiguo Testamento se usa la frase postreros días, los postreros días, para referirse a la llegada del Mesías. Y los escritores del Nuevo Testamento lo usan para referirse a los sucesos anteriores a la segunda venida del Señor, pero hablan de ello como algo inminente que ellos mismos han comenzado a vivir. Así es que pongamos esto en el mapa. Eh, Cuando viene Cristo, los autores del Antiguo Testamento a menudo se referían a postreros días a esa época.
Y los escritores del Nuevo Testamento se refieren a la segunda venida de Cristo y hablan también de los postreros días. Se usa esta frase entonces para hablar de épocas, la creación de Dios, la formación del pueblo, la promesa de la venida del Mesías, la llegada del Mesías, la nueva promesa del regreso del Mesías. Si ponemos estas fechas, estos hitos, estos pilares de la fecha, entonces podríamos decir que los postreros días son un futuro, perdón, los postreros días no son un futuro lejano. Cuando hablemos de postreros días, no hablamos de un futuro lejano, sino del tiempo precisamente entre la primera y la segunda venida de Cristo. O sea que ustedes y yo sí estamos viviendo los postreros días. Pero eso no significa que yo estoy diciendo que Cristo viene mañana. Puede ser que venga en media hora y que el mundo se acabe en una hora y media más, tardar. Pero también estoy seguro que puede tardar otros 2000 años. No, nadie sabe la hora. Pero ahora mismo son los postreros días, porque estos son los últimos días de los que tenemos vivos. Los postreros días son los que estamos viviendo ahora mismo. Los postreros días son los tiempos actuales de la iglesia del Señor. Si el Señor regresa en media hora o tarda 1000 años más, aún así estamos viviendo los postreros días, porque estos son los días últimos para todos nosotros. No perdamos de vista eso, sé que es algo muy sencillo, ya lo había explicado la semana pasada, pero es tan importante porque hay gente que no entiende esto y por eso se hace bolas y crea un montón de herejías al respecto. De manera natural, hermanos, todos aquí estamos viendo nuestros últimos tiempos. Si alguien me dice, oiga, pastor, hay guerras y rumores de guerras y el pleito que hay y la ONU y que no sé qué, ¿cree usted que estamos viviendo los postreros días? Pues sí, hermana, pues sí, hermano. O sea, que usted cree que Cristo ya viene pronto. Pues sí, tan pronto como 1 año o 1000 años o 2000 años, tan pronto como eso. Así es que, hermanos míos, mire, los discípulos le hicieron al Señor las preguntas que nosotros también nos hacemos de repente, como todo ser humano se hace. Tenían curiosidad y querían saber el futuro del hombre. Y en la respuesta, el Señor les hizo saber cómo debe ser el hombre del futuro, o sea, cómo debe ser el hombre de los últimos tiempos. Cristianos en los últimos tiempos. He aquí las enseñanzas de hoy para lograrlo. Dos enseñanzas sencillas. Número uno, hermanos míos, no nos dejemos impresionar por las riquezas del mundo. No nos dejemos impresionar por las riquezas del mundo. En Mateo 24, que es donde los discípulos le preguntan al Señor Jesucristo con mucha curiosidad, dinos, qué va a ser? ¿Cómo va a pasar? Danos un mapa del futuro. Y el Señor le responde, ¿cómo deben ser ellos? No le responde el mapa del futuro, les dice cómo deben ser. Y comienza incluso antes de que le pregunten. Mire cómo dice el texto de Mateo 24, versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Mateo 24, 1 al 2. Hermanos míos, no nos enamoremos de lo que ahora vemos, pues un día desaparecerá. Mejor amemos lo que ahora vemos, porque un día será una realidad eterna. Lo que ahora no vemos, perdón. Repito, no nos enamoremos de lo que ahora vemos, porque un día desaparecerá. Mejor amemos lo que ahora no vemos, porque un día será una realidad eterna. Estaban fascinados con los edificios del templo. Había varios edificios, además del llamado templo principal, y había diferentes construcciones también alrededor de la ciudad. Era una ciudad hermosa. Estaban impresionados. Y Jesús dice, no se enamoren de esto. Un día será destruido todo esto. Y literalmente, años 70 después de Cristo, no quedó piedra sobre piedra. No agarremos tan fuerte lo que un día nos será quitado. Mejor apropiémonos por medio de la fe de lo que un día nos será dado. Decía así la hermana Moon, la hermana aquella que en la Gran Guerra estuvo sufriendo y vivió situaciones difíciles. Ella decía, he aprendido a no agarrar muy fuerte las cosas materiales para que cuando sean quitadas no me duela la mano. Me gusta esa idea. No agarremos tan fuerte lo que un día nos será quitado. Mejor apropiémonos por medio de la fe de lo que un día nos será dado. Cuidado con esa
esa pasión por la materia que el día de hoy vive. El Internet está lleno de mensajes de cómo hacerte millonario, de que los que manejan la IA adecuadamente serán los primeros en hacerse millonarios y que anda gente buscando cómo hacerle para... No nos agarremos tan fuerte, no nos dejemos impresionar por la materia, no nos conformemos con el mundo al que no pertenecemos. Mejor anhelemos el cielo que por gracia nos pertenece. Esta es la enseñanza de Jesús a sus discípulos que están preocupados y quieren saber cómo será, Señor, el fin del mundo, el fin del siglo, tu segunda venida, etcétera. No nos conformemos con el mundo al que pertenecemos, mejor anhelemos el cielo que por gracia nos pertenece. Y no estoy diciendo que nos vayamos y voluntariamente, que nos pegamos un tiro, o que seamos temerarios para perder la vida. No, pero sí anhelemos aquello. Así cuando nos toque, nos iremos más contentos y no estaremos sufriendo como la gente que se aferra a esta vida y no se quiere ir, así como niño chiquito que se abraza de su abuelito, lo que sea, no sé, como chimpancé, o ¿cómo se llaman esas que chupan sangre? Como que se pega y que no se quiere soltar. No nos conformemos con el mundo al que no pertenecemos, mejor anhelemos el cielo que por gracia nos pertenece. Un cristiano de los últimos tiempos no se deja impresionar por la riqueza del mundo, no se deja impresionar, ni vive atado a eso. Y cuando pierde cosas, cuando en un mal negocio, cuando por maldad de la gente, por robo, lo que sea, pierde cosas, ¿qué hacerle? Pues seguimos adelante, hay cosas más valiosas que eso. Tiene una personalidad diferente, un cristiano de los últimos tiempos. No se deja impresionar por la riqueza y no se aferra a ella, no se agarra a ella. Esto sí enseña la palabra. La palabra no enseña cuándo va a venir el Señor Jesucristo. La palabra no enseña qué papel juega cada gobernante del mundo, cada presidente del mundo, ¿no? qué está haciendo y qué va a hacer y no sé qué. Los que han dicho cosas como esas se han equivocado, han tenido que pedir perdón después o se han tenido que encerrar de vergüenza de haber dicho una mentira. Pero esto sí lo dice la palabra y eso está clarísimo. Segunda enseñanza. Segunda enseñanza en respuesta a las preguntas. Entendamos que la historia tiene un propósito y que Dios está al control. La historia tiene un propósito y Dios está al control. Sigue diciendo el pasaje. Mateo 24, ahora versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Porque él dijo, aquí no quedará piedra sobre piedra. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? O sea, ¿nos vas a mandar a avisar? ¿Nos vas a decir más o menos cuándo? Respondiendo Jesús les dijo, miren la clase de respuesta ante esta pregunta digna de una pregunta a una gitana que lee la esfera mágica, o digna de una pregunta a alguien que lee la mano, o una que te lee el tarot. Dime qué será, cómo va a ser el fin del mundo. Y miren la respuesta del Señor. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Por qué cuando una persona sabe de una guerra, de inmediato piensa que es el fin? Si Jesús aquí dijo, oiréis de guerras y rumores de guerras, pero no se turben, es necesario que acontezca, pero no, aún no es el fin. Si Jesús dijo eso, ¿por qué algunas personas no han captado eso? Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24, 3, 14. ¿Qué les parece? La respuesta maravillosa, sabia, santa, preciosa, tierna, llena de desafío, pero también de ternura de nuestro Señor Jesucristo. Dinos cuándo será. Dinos una señal, ¿cómo sabemos? Y él dice que nadie los engañe,
Habrá gente diciendo, pues, pero no les hagan caso, hermanos míos. Y si alguien dice, bueno, ahí sí nos dio una señal, ahí sí nos da una señal que cuando sea predicado el evangelio en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Hay personas que piensan que el evangelio de Jesucristo ha sido predicado a todas partes. Si estamos hablando de que el evangelio se ha predicado a cada ser humano del planeta, entonces eso no ha pasado, no ha pasado. Y falta mucho para que pase. Porque hay millones, millones, hermanos, no cientos de miles, millones de personas en el mundo que ni siquiera tienen conciencia de que existe en el planeta, entre los seres humanos, una religión basada en Jesucristo, el Señor. No saben quién es Jesús, nunca han oído de Él. Hay millones de personas en el mundo que nunca han oído de Él. Si usted cree que ya todo el mundo sabe de Jesús, está equivocado. Hay montones de sociedades, etnias completas, enteras, que no saben nada. El Evangelio debe seguir siendo predicado con mucho ahínco. Así es que si pensamos eso, entonces decimos, bueno, entonces no podemos pensar que ya viene Cristo en media hora, si toda persona no ha recibido el Evangelio, no ha tenido la oportunidad. Tal vez no se refiere necesariamente a esa idea específica, sistemática, práctica de que cada persona, tú quieres aceptar a Cristo, tal vez se refiere a otra cosa, tal vez se refiere a justamente el hecho de que existe la posibilidad, que existe el mensaje a nivel macro, a nivel mundial. Yo no sé, es de las cosas que yo no sé, pero sí sé que debo estar preparado para cuando Él haga lo que tiene que hacer, y también sé que debo no dejarme engañar, debo estar listo y no dejarme engañar y seguir adelante siendo un cristiano de los últimos tiempos. Existen varios conceptos sobre la historia del universo. Algunos conciben un caos, la historia como un caos. La historia es un caos, es decir, como una sucesión de eventos incontrolables, indeterminados, que no obedecen a propósito alguno. Si la historia es así, ciertamente no es razón para estar seguros. Ciertamente uno de estos días viene un aerolito, viene un cometa, una gran roca en el universo que se estrella con la Tierra, y si mató a los dinosaurios, que no nos mate a nosotros. Perdonen, si todo es un caos, si todo se dirige por un caos, entonces no hay razón para estar seguros. La desesperanza y la angustia son naturales en una concepción de este tipo. Y eso dicen algunos científicos, que es cuestión de caos, que la Tierra se formó por el choque de dos grandes rocas, o dos meteoritos, o como se le quiera decir, cuerpos celestes, y que así es todo lo que ha pasado en el universo, choques y esto, y se forman y así y así, y que no tiene control, que es un caos, es así como cuando usted avienta canicas al aire y botan donde quiera. Esta es la idea de algunos, el caos. Otros la entienden en forma cíclica. Ya lo expliqué la semana pasada esto más o menos, pero déjeme seguir con eso. Otros entienden que hay una forma cíclica de la humanidad, es decir, como una sucesión interminable de ciclos repetitivos que no se pueden romper. Esta idea produce el mismo efecto que la angustia y la desesperanza del caos produce a los hombres. Es la misma, o sea, todo se va a repetir otra vez. O sea, ya salimos de una y entramos a otra y va a ser la misma cosa otra vez. O sea, para mí lo cíclico o lo caótico vienen siendo la misma cosa. Fueron los griegos antiguos los que desarrollaron estas ideas, y en las épocas de Jesús todavía prevalecían estas ideas, la del caos y la de los ciclos. Podemos imaginar muy fácilmente la preocupación de nuestro Señor. Él pronto será apresado, será torturado y crucificado frente a sus seguidores. Después de ello, ellos serían duramente perseguidos, por eso los dice aquí, por los judíos, por los romanos y por todas las naciones. Debían entender, por lo tanto, debían entender esos cristianos que están ahí con él preguntándole sobre el futuro, debían entender el propósito de todo aquel sufrimiento y la razón de toda aquella trama. Los primeros siglos del cristianismo fueron de grandes cambios políticos y económicos en la sociedad. Las mismas ideas cristianas provocaron estos cambios políticos y sociales, y la persecución no se dejó esperar. Algunos dejaron de confiar en la posibilidad de que Jesús estableciera su reino. Dijeron, oye, eso ya no se va a poder hacer. Algunos creyeron que el mal estaba al control, que los césares romanos hacían lo que querían y acabarían con la fe. Otros pensaron que solo se estaba repitiendo el sufrimiento de los profetas del Antiguo Testamento, y que haría falta que el Cristo viniera otra vez, y después de un tiempo viniera otra vez, y después otra vez. Es decir, estas ideas estaban ahí en la mente.
Jesús tenía que dejarles bien claro las enseñanzas de que Dios controlaba la historia. Eso Jesucristo tenía que enseñarles. Jesús tenía que dejarles bien claro la enseñanza de que Dios controla la historia, que todo lo que sucede es parte de un plan universal de Dios, que los sucesos de la historia convergen en un propósito final que Dios ha diseñado y de esta manera, en vez de desesperanza y angustia, aparecerán la fe, la esperanza y el amor. Hermanos míos, no dirige el caos la historia, no es la suerte, no es el azar, ni tampoco es cuestión de procesos de la naturaleza cíclicos, que sí hay eso, sí hay eso, por supuesto, hay primavera, verano, otoño, invierno, por supuesto. Incluso los incendios que hay en algunos lugares del mundo son parte del proceso de la naturaleza. Se quema todo el bosque, pero eso genera riqueza al suelo y vuelven a crecer un nuevo ciclo de vida y nuevo ciclo de animales. Sí, sí hay esos ciclos en la naturaleza, pero a nivel eterno hay un plan, hay un plan. Preparémonos para el futuro, entendiendo el plan de Dios en la historia. Vivimos una historia lineal, lo dije la semana pasada y lo probé con algunos textos bíblicos. Vivimos una historia lineal con un fin, una meta y un propósito divino. Nada ni nadie puede impedir que Dios cumpla esos planes. Nada ni nadie puede impedir los planes de Dios. Eso que quede claro. Nuestra tarea es ser parte de ese plan. Es todo lo que puedo hacer. Ser parte de ese plan o no. Le entro, me uno a la corriente de la voluntad de Dios o me uno a la corriente del mundo, del caos y de los ciclos de pecado y demás. O me uno al plan de Dios. Eso es lo que conviene hacer a todo cristiano, a todo ser humano. Nuestra tarea es ser parte del plan de Dios. Un cristiano de los últimos tiempos, entonces, sabe que la historia tiene un propósito y confía en que Dios está al control. En Navidad surgen muchas películas que yo no entiendo. Mi esposa me lo dice de broma, tenemos aquí un chiste local. Me dice, estoy viendo una película muy nueva, muy rara, un tema absolutamente distinto, dice. Es de una mujer que regresa a su pueblo y en su pueblo son fanáticos de celebrar la Navidad, pero ella no cree en la Navidad y ha vivido allá y cree solamente en el dinero y no sé qué, dice mi esposa, está bien rara, es un tema muy raro. Y conoce a un chico que es el mero mero promotor de la Navidad en su pueblo y no sé qué. Oiga, ¿sabe por qué nos reímos? Porque 150 películas tienen el mismito tema. El mismito, nomás cambia si viene de Nueva York o viene de Washington. Pero es el mismito tema. Un pueblo que celebra Navidad, una familia muy navideña, uno que no cree en la Navidad o una que no cree en la Navidad, otro que sí cree, se enamoran. Sí, sí, ya, si mi esposa si estuviera viendo mi esposa una película de esas y está muy triste, fíjate, se pelearon. Yo le diría, no te preocupes, al final se contentan, eso no hay duda. Dicen, estas películas siempre al final se contentan. Y al final el que no cree en la Navidad ya va a creer, no te preocupes, ten confianza, ese es el final, lo sé, como si yo hubiera sido el escritor de la obra. Así es esto, hermano mío. Un cristiano de los últimos tiempos sabe que la historia tiene un propósito y confía en que Dios está al control y sabe que habrá un final feliz para nosotros. El Señor es muy claro, hermanos míos, con nosotros y nos ha revelado sus planes para que podamos decir, esto creemos y seamos cristianos de los últimos tiempos. Hermanos míos, esto es muy importante. Vivimos tiempos difíciles y eso de decir que estamos tiempos difíciles lo podía decir Pablo, ¿eh? Y lo podía decir Juan y lo dijeron de hecho y lo dijo Policarpo más adelante, cuando ya no había los apóstoles, pero él era de los nuevos líderes de la iglesia cristiana. Policarpo y Clemente de Alejandría y otros pudieron haber dicho estas cosas. Estamos en tiempos difíciles, porque así es la humanidad y especialmente para el cristianismo, que es una fe radical, diferente. Es por supuesto que el mundo le pone en crisis porque nos ataca, porque nos persigue. Hermanos míos, es, es importante que entendamos estas cosas y que las entendamos bien. Y que las entendamos bien y no las olvidemos para que vivamos en este tiempo difícil de conmoción político-social, de cambios geopolíticos. Sale mucho esa palabra el día de hoy en los noticiosos. Los cambios geopolíticos, ahora Estados Unidos
teniendo la administración de Groenlandia, ¿no es cierto? Y los países no alineados con temor y México discutiendo por aranceles y esas cosas, todo eso, hermanos míos, oremos por eso. Por supuesto que sí, y si hay cambios económicos y nos afectan, sí, oremos que Dios nos bendiga y sí, sí hay una preocupación genuina, cierta, pero hermanos míos, seamos cristianos de los últimos tiempos y digamos, ya entendí,